Buenas tardes. Hoy nos encontramos con el doctorante Uri Márquez Mendoza y hoy continuaremos con la sexta parte del mito de la cultura de Gustavo Bueno. Muchas gracias. Sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Gracias. Bueno, retomando eh, el video pasado y bueno, señalando la cuestión del mito de la unidad orgánica de la cultura y la realidad de las categorías culturales, bueno, señalábamos esta cita de Gustavo Bueno, donde indica que la estructura de la cultura, en la medida en que es tomada como campo de una ciencia general, se ajustará al tipo matricial, lo que significa que las partes atributivas de cada esfera cultural han de tener su réplica en las partes atributivas de las demás esferas, a la manera, nos dice Gustavo Bueno, como las partes anatómicas de un organismo animal perteneciente a una especie determinada han de tener su réplica en las partes anatómicas de los órganos de otras especies. Esta idea es muy importante porque es lo que vamos a desarrollar y básicamente es el punto al que llega Gustavo Bueno después de hacer el desguinde pertinente de lo que es una cultura objetiva envolvente y una cultura subjetual, pero ya en un sentido moderno. Y es que ambas desembocan en una idea organicista, no a la idea de Spengler, sino a una idea más etológica de lo que es la estructura de la cultura o de la llamada ciencia de la cultura o culturología, ¿no? Eh, y a lo que apunta es justamente al final, y a lo que ya señalábamos en los videos previos respecto al mito de la cultura, es a la indefinición de lo que significa tanto cultura subjetual como cultura objetiva envolvente ya en su calidad de mito cultural para aplicado a los materiales antropológicos. Y bueno, evidentemente desde la perspectiva ética de los propios sujetos operatorios que trabajan las metodologías operatorias, específicamente lo que tiene que ver con metodologías ideográficas. Y bueno, es evidente que solo nos dice dibujando líneas a escala muy genérica y caben muchos grados de genericidad será posible establecer un patrón universal de partes atributivas integrantes, es decir, determinantes o constantes equiparables a categorías culturales. A lo que quiere llegar Gustavo, bueno, es que sin oponer, evidentemente, un conjunto de olemas que pueden tener participaciones atributivas, como dice aquí, a partir de la cohesión, por ejemplo, lingüística, también existe una integración distributiva, es decir, un todo distributivo que permite pensar el sentido orgánico de la cultura, tanto de la cultura objetual como de la subjetual. Y bueno, la escritura alfabética, por ejemplo, no podría contarse como línea del patrón universal, pero sí, sin duda, el lenguaje fonético articulado, que bien podría formar parte distributiva de esto que llamamos cultura en un sentido objetual. Más específicamente, el término que usa Gustavo, bueno, es extrasomática. Y bueno, aquí viene también una serie de clarificaciones al respecto de lo que será la cultura extrasomática, no en su sentido determinista, como lo piensan, por ejemplo, la corriente marxista de la cultura, sino como una derivación justo de la cultura subjetual, pero formando partes, como señalamos aquí, partes atributivas y distributivas de eso. Los rasgos morfológicos nos remiten pues a configuraciones específicamente morfologías orgánicas o como él denomina morfodinámicas, tales como ablativo absoluto latino, por ejemplo, catedral gótica o asamblea ateniense, y configuraciones que podrán ser designadas como instituciones o complejos de instituciones, es decir, como instituciones simples o complejas. Es la posibilidad de reconocer a muchas configuraciones morfológicas como las instituciones y su condición nomotética es la que obliga a reconocer también pues, su posible pertinencia categorial. Y por tanto, las categorías tienen a aproximarnos a la región de las esencias, mientras que las configuraciones morfológicas han de permanecer muy apegadas a la región de los fenómenos, es decir, a la parte extrasomática, y por eso es que la lengua se ve o se deriva como una cuestión intrasomática, que repito, no son opuestas si los pensamos desde un punto de vista de holización, es decir, formando un conjunto de lemas distributivos porque también hay como señalaba aquí, ¿no? Una participación atributiva de estas especies extrasomáticas y intrasomáticas. Evidentemente,
como dice, cuando presupongamos que las esencias no constituyen un mundo autónomo capaz de manifestar por sí mismo las claves primarias de la realidad que las categorías sistemáticas solo pueden entenderse así en función de los fenómenos morfológicos, lo que no significa que estos puedan construirse a partir de aquellas, como hacen los antropólogos en el caso de trabajo empírico, al sobreponer una serie de categorías, bien pueden ser distributivas o atributivas, pero siempre en relación a la estructura morfodinámica de lo que se llama cultura. Y bueno, aterriza esta cuestión con dos tipos de categorías. En los videos pasados, pues ya señalábamos esta cuestión de lo intrasomático, intersomático y extrasomático, referido al mito. Precisamente, bueno, aquí Gustavo Bueno se detiene a señalar la condición sistemática y sistática, que compone también estos solemas, tanto, bueno, más en un sentido intrasomático que extrasomático, pero también inter y extrasomático, donde nos dice la posibilidad de reconocer la condición categorial de muchas instituciones culturales o configuraciones morfológicas no implica la recíproca, es decir, la necesidad de interpretar toda institución cultural como una categoría sistática. Aunque no es el caso porque por lo general demanda siempre una categoría sistemática, más de dos o tres modelos, ya sea desde un punto de vista ético o émic. Y bueno, las totalizaciones sistáticas, que viene del griego sístasis, o lo que en latín es la constitutio, son totalizaciones atributivas de partes que se codeterminan, ya sea de una forma causal o estructural, según una ley interna que puede aplicarse para los tres niveles somáticos de este mito. Y la unidad de las totalizaciones sistáticas procede de la interacción o intersección según una ley de las partes atributivas, y en esto se opone la unidad sistática a la unidad gelimórfica de los aristotélicos, que postula una forma única como raíz de la unidad per se entre las partes del todo. Aquí raíz, entre comillas, porque, bueno, veremos más adelante que esta concepción metafórica forma parte también del sentido organicista que tiene, o morfodinámico que tiene el mito. Las totalizaciones sistemáticas, en cambio, son esas totalizaciones en gran medida distributivas, no atributivas, de partes que no se codeterminan causalmente ni se intersectan estructuralmente. Es decir, una totalización sistemática se distingue de una mera colección. Los seis cuadrados que forman, por ejemplo, las caras de un hexaedro, y ese es el ejemplo que regularmente cita Bueno, intersectando sus lados por sus aristas, constituyen una totalidad sistática. Pero los cinco poliedros regulares, sin necesidad de ninguna intersección de sus vértices o aristas, forman ya una totalidad sistemática, que es el caso de los sistemas de los poliedros regulares. Para el caso del mito de la cultura es este último sentido distributivo, es decir, de totalización sistemática, el que se aplica metodológicamente, es decir, insistiendo en lo que señalábamos hace videos, desde un punto de vista nociológico, ya ético-émico, ¿no? Y bueno, las categorías sistemáticas se obtienen por regresos de los fenómenos por parte del analista, es decir, del antropólogo, y no brotan de ninguna fuente a priorístico trascendental, es decir, no son estructuras profundas en el sentido de Chomsky, aplicado a la gramática, y este regresos termina en ciertas unidades o partes susceptibles de recomponerse según líneas esenciales. Y bueno, esto conlleva en cierta manera la precariedad del concepto de categorías culturales. ¿Por qué? Porque las concatenaciones esenciales pueden dar lugar a construcciones sistemáticas dentro de su propio orden, pero no tienen potencia en general para reconstruir sin residuo las configuraciones morfológicas o morfodinámicas a las cuales, sin embargo, han de ir referidas. Es decir, la cuestión que nos ocupa ahora es la cuestión de la unidad, que sea posible reconocer en la composición de las partes atributivas de ese todo complejo cultura, ¿no? Tanto en el supuesto de que, es decir, Ring of the Taylor, Complex Wall of Culture, tanto en el supuesto de que el todo atributivo, o sea, la cultura se circunscriba a cada una de las esferas culturales, como en el supuesto de que ese todo atributivo deba entenderse como si envolviera todas las esferas a título de partes. ¿Esto por qué se debe? Porque las partes atributivas son pensadas ya no desde este punto de vista organicista o tomando en cuenta los tres niveles
somáticos, sino a partir de las propias categorías culturales. Eh, y en ese sentido, hay una parte analítica que criba estos asuntos de la constitución atributiva de un todo en este caso, de un todo complejo, que es cult- Y bueno, esto implicaría, si lo pensáramos así, rectificar la interpretación de la idea de cultura universal en términos de totalidad distributiva por las diferentes esferas o círculos de cultura. Qué es lo que sucede en antropología? La cultura, en sentido antropológico universal, habría de ser pensada como una única totalidad atributiva, sin perjuicio de que muchas de sus partes tuvieran una estructuración análoga o isomorfa, como lo pensó Taylor, básicamente, y en general en la antropología durante el siglo XX, ¿no? En este caso hay una aplicación que quiere hacer o enfatizar Gustavo Bueno, que es la idea metodológica de la simple qué para resolver este asunto eminentemente nociológico, que es la aplicación de esta idea metodológica y nos dice que tiene capacidad para ponernos delante de la alternativa disyuntiva antes mencionada entre el agregacionismo o atomismo radical, es decir, en ninguna parte de la cultura o rasgos, notas, notas lingüísticas, etcétera, memes, culturgenes, como lo puede entender Dawkins, puede considerarse así internamente vinculada a cualquier otra, y por supuesto el organicismo radical, es decir, cada parte atributiva de la cultura está vinculada internamente a todas las demás. Pero también nos indica que tal alternativa o disyuntiva es inviable porque bloquea cualquier posibilidad de discurso racional. Desde una perspectiva preferentemente nociológica, podemos presentar la cuestión de la unidad de las partes atributivas de la cultura como una cuestión equivalente a la de las categorías culturales. Generalmente, categoría equivale a epígrafe o rúbrica, ya sea antropológica, etológica, biológica o psicológica, es decir, clasificatoria de rango superior. Todos esos epígrafes nos remiten a partes sistáticas de la cultura, pero las categorías sistemáticas son totalizaciones de orden superior. Es decir, totalizaciones sistemáticas que implican una unidad cultural entre las partes categorizadas. Y por tanto, los discursos de los antropólogos o de los culturólogos en torno a las tablas de categorías culturales se mantienen sobre la petición de principio de que la antropología cultural y la culturología son solo una ciencia, es decir, conforman un todo. Pero este principio es justamente el que tiene que ser puesto en tela de juicio en el momento de suscitar la cuestión de la unidad de la cultura como totalidad atributiva. Y no solamente la cuestión de la unidad de la cultura como totalidad atributiva, sino la cuestión diamérica entre esta supuesta unidad cultural y la unidad de la naturaleza, como ciertas corrientes postmodernas aluden, ¿no? En tanto referentes críticos a la propia culturología o al interior de esta indefinición conceptual que conlleva pues metodologías específicas eh, que emplean pues los materiales antropológicos y bueno, en este caso también históricos, ¿no? Eh, en la medida en que una categoría es una totalidad sistemática, también llamamos categorías o subcategorías a los subconjuntos de partes comprendidos en el sistema. Y parece pues obligado reconocer que las categorías culturales no se circunscriben en el ámbito de una esfera o círculo de cultura, sino que precisamente atraviesan longitudinalmente, y esto es clave, todas las diversas esferas o círculos de la cultura. ¿Por qué? Porque son en efecto atributivas. Como partes atributivas y sistáticas de la cultura humana, habrá pues que considerar, por ejemplo, las vocales abiertas, a las vocales cerradas, a las consonantes dentales, pues son partes constatables en las más diversas esferas culturales. Y este ejemplo lo pone, bueno, para subrayar justamente el absurdo de la constitución de partes atributivas sistáticas para concebir la cultura humana, ¿no? Eh, Así, por ejemplo, el, el, el sistema fonológico internacional presupone pues esa presencia, aun cuando cada uno de los alfabetos no pueda funcionar en abstracto, es decir, disociado de de los fonemas específicos de cada cultura. Tales partes además se integran en estructuras lingüísticas más amplias. Pues, tenemos las sílabas, los sintagmas, las frases, etcétera, que darán lugar a la categoría sistemática que llamamos categoría lingüística. Bueno, esto
lo lleva a la conclusión de que la pretensión de una idea global de la cultura humana, y bueno, vamos a discutir también esta cuestión diamédica, humano, naturaleza, como una totalidad atributiva, sistática o sistemática, dotada de una unidad de conjunto sobre la cual basar una concepción del hombre en cuanto contrapuesto a la naturaleza es pretensión sin fundamento. Nos lleva a pensar en esto, en el mito de la unidad categorial de la cultura humana y no solamente en lo que ya habíamos abordado, que es el mito per se de la cultura en un sentido ontológico. Es decir, además de que están correlacionadas, ¿no? Son sinalógicas. La unidad de esa cultura humana universal, como supuesta estructura categorial de partes interconectadas, es solo un mito nociológico que da lugar al fantasma nociológico de la ciencia antropológica, y esto es quizá una de las partes más polémicas del libro. Partimos pues del supuesto de la existencia de configuraciones supraindividuales concretas en función de las cuales se hace preciso decir que lo abstracto son precisamente las conductas individuales y psicológicas. Eh, y de este supuesto de la existencia de configuraciones supraindividuales que ya mencionaba aquí este autor, Leslie White, pues la unidad que él determina no es mayor que la que pueda concederse a la que media entre los términos individuales del concepto clase, es decir, un sentido analítico conjunto de todos los vertebrados que en un instante t dado tienen los ojos orientados, por ejemplo, hacia el sudeste. Eh, que bien una frase también puede, que esta frase bien puede referirse a un absurdo en la aplicación o en la consecución metodológica, ¿no? De esta culturología y el conjunto de simbolados que se suponen o se superponen de sus relaciones mutuas y que no pueden confundirse con el concepto de un sistema dotado de leyes internas, características susceptibles de constituir el campo de una ciencia llamada culturología. Pues se trata simplemente del proceso de disociación de la estructura respecto de los cursos operatorios genéticos que la determinan. Y entonces nos dice, bueno, que una gran muchedumbre de relaciones entre objetos haya requerido para establecerse en el concurso de las operaciones humanas no quiere decir que tales relaciones humanas o culturales, si se quiere por su génesis, sean humanas o culturales por su estructura. Es decir, la relación entre las masas críticas, y este es un ejemplo de uranio, que interaccionan en un reactor nuclear, son relaciones físicas y no culturales, al margen de los sujetos operatorios que posibilitaron esta relación de las masas críticas de uranio desde un comienzo, ¿no? Por tanto, se habla de un mito de la identidad cultural como derivado de este mito de las categorías culturales y la realidad que supone pensar en lo que ya habíamos señalado como esferas culturales. Básicamente, las culturas objetivas como sistemas morfodinámicos en un sentido orgánico, envolvente, ¿no? Lo cual involucra, pues, en efecto, pensar el megarismo cultural, eh, en donde hay una igualación, una equiparación, una suerte de isología también de estas partes para formar este todo, en la cual una cultura no se distingue eh, no en su sentido intrasomático, sino en su sentido extrasomático y ya partiendo desde los puntos de vista antropológicos, tanto ético como ético, ¿no? Eh, y bueno, esto afianza un poco más la idea, ¿no? De por qué Gustavo Bueno señalaba esto de mm, ah, esto del fantasma nociológico de la ciencia antropológica, porque justamente hay una imposibilidad para concatenar a nivel de olemas o de repensar a nivel olemático las metodologías derivadas de la ciencia antropológica en conjunción o en ayuntamiento con la culturología. Por tanto, hablamos también de dos nociologías completamente distintas que en el siglo XX, por una cuestión geopolítica, se ayuntaron. Tenemos en el caso de la identidad cultural, pues un orden nociológico para pensar el concepto, que es la descripción eminentemente taxonómica. Es decir, aquí cito a Gustavo Bueno en su artículo sobre la holicización como metodología, es decir, clasificaciones descendentes del todo a sus partes
que debe entenderse como una totalidad clasificada ya en un sentido diairológico, es decir, distributivo, donde la identidad propia de las áreas culturales, bueno, donde hay una identidad propia de las áreas culturales o círculos culturales ligadas a esta descripción taxonómica, evidentemente puede compartir el punto de vista megarista o no. Y la ontológico-ideológica, que es un conjunto de postulados metafísicos que interpretamos como megarismo cultural. Ahí sí, en este segundo sentido se habla de la pérdida de la identidad en un sentido parecido a como el teólogo habla de la pérdida de la fe. Es decir, en lugar de hablar de una ganancia de la razón, por ejemplo. Eh, y, y bueno, en el caso de la identidad cultural, que se deriva de esto, que es una parte longitudinal, entendido como rasgo, nota, carácter, etcétera, de la cultura en un sentido distributivo, de esferas o círculos de la cultura, y que se decanta en naciones en sentido canónico, etnias, concepto antropológico, capaces de encabezar una línea transversal de la matriz. Y bueno, esto nos lleva al problema de la identidad, que es brevemente abordado, no vamos a detallar mucho este aspecto. Básicamente, Gustavo Bueno señala que hay una identidad sintética analítica, pensando un poco en correlación con Kant. Bueno, tenemos que sintéticos son relaciones entre términos objetivamente distintos, y la analítica como tal pretende representarse en fórmulas, como en este caso A es igual a A, o en las cadenas deducibles por sustitución, que serán solo un caso límite de identidad sintética aplicada a símbolos que intencionalmente son propuestos como no distintos. En efecto, las identidades culturales presuponen no solo un esquema de la identidad de naturaleza objetual, es decir, instituciones, artes, ceremonias, sino también esquemas de identidad de naturaleza subjetual o social. Modulaciones que, bueno, implicarían pensarlas desde este punto de vista sustancialista o esencialista. Básicamente es sustancialista y ella es a lo que quiere arribar Gustavo Bueno. Por ejemplo, esto nos los pone en el texto. La frase fue el mismo oso quien mató las tres vacas nos remitiría a un tipo de identidad sustancial. Pero la frase la piel de este oso tiene la misma textura que la de este otro oso nos remite a una identidad esencial. Es básicamente la identidad sustancial la que domina en buena medida el discurso del mito cultural. Pero, como señalaba, no excluye también pensar o remitirse a la identidad esencial en ciertos discursos. Y bueno, tenemos así la distinción de tres líneas constitutivas de Taylor y su utilidad para sistematizar diferentes teorías de la cultura. Partiendo de esto, Gustavo Bueno, pues sí, pertinentes para entender lo que es la mezcla o comprender que este todo complejo refiere a una mezcla entre un lema distributivo, es decir, un sentido ideológico, clasificatorio, taxonómico de la cultura que mezcla una con otra, o bien un organismo viviente, que es básicamente la segunda la que tiene mayor peso, sobre todo por el fundamento etológico que sobrevino a partir de de los estudios que se realizaron con otras especies. Y eso establece una correlación interesante entre el problema diamérico, que es básicamente antiguo, entre naturaleza y cultura, que ya habíamos abordado en otros videos. Eh, es decir, tenemos las partes de este complex wall como contenidos subjetuales, ya sea en un sentido de culturgenes o memes, y también de reliquias o restos arqueológicos. Y bueno, nos atendremos a la clasificación de las partes atributivas del todo complejo que ya hemos expuesto en párrafos anteriores y que toma como criterio la referencia de estas partes a los objetos corpóreos operatorios. Y tenemos tres puntos. O bien los contenidos pueden ser atribuibles a las subjetualidades corpóreas, que serían en caso el conjunto de contenidos reunidos bajo la denominación de cultura intrasomática, o bien los contenidos pueden ser atribuidos a las relaciones o interacciones entre sujetos corpóreos, tales como casa, cooperativa o diálogo, que son los contenidos de la cultura intersomática o social, o sea, bien los contenidos que pueden atribuirse a los objetos materiales exteriores, es decir, a lo extrasomático o material.
Eh, Conlleva por supuesto, dos puntos, que son básicamente las interpretaciones o teorías o unilineales del todo complejo, es decir, interpretaciones que reducen el dominio directo de este todo complejo a una sola de las clases numeradas, limitándose a englobar en ese todo complejo a las demás clases del material cultural. En este caso, a título de denominaciones extrínsecas, tales como efectos de la cultura, o sea, instrumentos o causas. Nos dice Gustavo, bueno, obviamente serán posibles tres tipos de teorías unilineales de la cultura que pueden denominarse ya sea subjetualistas, sociales o materiales respectivamente. Algunos considerarán como contenidos internos de la cultura solamente los de la cultura subjetiva, con exclusión explícita de los demás contenidos. Otras teorías se inclinan por situar en la cultura social el núcleo interno de la idea de cultura. Estas teorías sociológicas o de cuño básicamente sociológico de la cultura, no podían considerarse de todas formas como teorías subjetualistas de la cultura en sentido estricto por el mismo motivo que la cooperación de dos o más cerebros no implica un cerebro colectivo. Y por último, la idea de la cultura en la que se atienen muchos arqueólogos y aun geógrafos sociales, que es básicamente la línea de la cultura material, y las que puedan convenir los propósitos de una identificación descriptiva de un tipo, por ejemplo, de mosaico o de mezcla inclusive, eh, retomando este primer punto del complex wall, o de ventana o de tatuaje dentro de un círculo cultural dado, pero básicamente es extrasomático. Em, y bueno, los otros puntos que refieren a interpretaciones bidimensionales o bilineales del todo complejo y las interpretaciones tridimensionales del todo complejo, que nos dice son las más frecuentes entre los antropólogos. Por ejemplo, nos pone este ejemplo, la forma curva de la longitud de las tejas árabes quedará explicada al referirla a su molde original, a saber, el muslo del artesano que las fabrica, o sea, la técnica de fabricación de ese objeto se transmitirá por el aprendizaje. O la estructura fonológica más universal se explicará no ya en función de la limitación de la naturaleza, por ejemplo, del canto de los pájaros, y en función de arcanas estructuras objetivas de índole informático o cognitivo, sino sencillamente a partir de la anatomía del aparato fonador ya configurado a partir del hombre cromañón. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, evidentemente y aquí lo coloqué yo, a un reduccionismo de tipo antropológico, donde se subraya básicamente el corpus subjecti. Y esto en referencia al primer punto, en los primeros capítulos que señalaba Gustavo Bueno del animus subjecti como parte de este mito, como parte del proelio al mito de la cultura en el sentido de reino de la gracia. Es decir, el corpus subjecti ahora es reformulado, reconstituido por las operaciones eminentemente etológicas, biológicas, eh, a, a que apuntan a estos tres niveles somáticos eh, que son englobados por la cultura en su sentido objetual como subjetual. Y bueno, aquí pregunta Gustavo Bueno, a propósito de ese reducción antropológico. ¿Qué meme, por ejemplo, qué Kulturgem puede corresponder a la forma circular de una construcción resultante de alinear piedra con piedra según un cierto ángulo constante, ¿no? Poco preguntas de este tipo para indicar lo absurdo de los planteamientos referidos a esta constitución supuestamente noceológica de la culturología. O sea, no conduciría a una especie de neofrenología la regla de hacer corresponder a un meme cada contenido elemental de la cultura material o social. Bueno, en el caso de los memes, pues han de ser partes formales de la cultura, que no son meramente partes materiales. Por tanto, tratar a los memes como unidades de información para los genes es un posible. Una metáfora estéril que solo se sostiene cuando es presentada en sus términos puramente intencionales o generales, y que aterriza obviamente en el problema de la unidad holótica, ¿no? Unidad holótica que parte de esto, de las comunidades de organismos o biocenosis, sistemas morfodinámicos donde la unidad de los sistemas morfodinámicos es la unidad de un proceso causal y solamente en el circuito de su torbellino puede aparecer concatenado un sistema energético de los contenidos materiales sociales y subjetos de la cultura. El dinamismo incesante requerido por un todo complejo, que como una cultura se sostiene en intervalos históricos que comprenden pues varias generaciones, no excluye esa invariancia o equilibrio dinámico de su morfología. En este caso, la identidad de una cultura en cuanto a sistema dinámico.
y es la identidad cultural de una esfera dada teniendo en cuenta su naturaleza sustancial procesual, que no podrá ser pues entendida de otro modo que como un sistema dinámico autosostenido, porque también tiene que pensarse desde un punto de vista sustancialista, eh, dada la, dada la superposición de categorías culturales míticas en un entorno del que podrán formar pues parte otras esferas o sistemas dinámicos, es decir, otras culturas. Una cultura, pues, en cuanto a sistema morfodinámico que mantiene su independencia y autonomía frente a otros sistemas morfodinámicos que lo contienen a su vez como parte de su entorno y que habrán de desarrollar también una membrana o capa cortical capaz de resistir las agresiones de un entorno en el que figuran otros sistemas dinámicos. Así, el cuerpo de la esfera cultural sería en cierto modo una capa conjuntiva a través de la cual podrían tener lugar las conexiones autosostenidas entre la capa basal y la capa cortical. En cualquier caso, nos dice Gustavo, bueno, la identidad cultural de una esfera, cualquiera que fuera su parámetro, solo podría alcanzar una efectividad sustancial procesual, básicamente procesual y sustancial, repito, referida a estas categorías, cuando sus capas basales conjuntivas corticales, es decir, suficientemente diferenciadas, estuvieran autososteniéndose en equilibrio morfodinámico durante un intervalo indefinido, lo cual no ocurre. Además, según la importancia o peso relativo que cada capa sustancial puede alcanzar en el sostenimiento de la identidad cultural de una esfera dada, podría distinguirse pues tres tipos primarios de identidades culturales. A saber, pues nos dice Gustavo, bueno, las identidades culturales de signo preferentemente basal, es decir, centradas en torno a la producción extractiva, como es el caso de las culturas imperialistas, entre comillas, cultura imperialismo referido a la fase en curso de esta supuesta, de este supuesto todo sustancial procesual, o a las culturas primitivas en su primera fase de producción. Eh, ya referido también a las identidades culturales de signo cortical, como es el caso de las militaristas y de los pueblos depredadores, o bien las identidades culturales de signo conjuntivo, que pueden funcionar en un nivel de desarrollo comparativamente menor al que alcanzan las otras capas del cuerpo de la esfera. Y esto pues, nos conlleva también a pensar la multiplicidad de las identidades culturales. Eh, lo que señala Gustavo Bueno es que es básicamente una ideología derivada del mecanismo de las culturas, es decir, una suerte como señalaba, de igualdad isos, tanto en su forma isonómica como isovalente de las culturas. Y esto lo puse yo, entre comillas, es básicamente el relativismo cultural. Las identidades étnicas, es decir, pensadas desde un sustrato segundo genérico, em, eh, de suerte que a veces no se piensa desde este sustrato, pero Gustavo Bueno señala que evidentemente hay casos donde las identidades étnicas aparecen como un estado de conciencia. Y bueno, esto conlleva los puntos siguientes. Un grupo dominante frente a una minoría fuerte y conflictiva. Es decir, un grupo central dominante y varios grupos periféricos diferenciados. C, un patrón bipolar o dos grupos étnicos de semejante envergadura y poder. D, un complejo patrón en el que se da una gradación progresiva de diversos grupos étnicos o tribales. Y E, un patrón de agudizada fragmentación etnotribal. Este relativismo cultural significa, por tanto, renuncia tras la neutralización al etnocentrismo, pero no a la etnicidad. Es decir, es el reconocimiento de que el etnocentrismo es relativo a cada cultura, pero precisamente porque la etnicidad es una realidad absoluta para cada cultura según su identidad. De ahí, pues, que el relativismo cultural viene a constituir, por tanto, paradójicamente una absolutización de todas las culturas distributivas. Es decir, la realidad es que el cambio de los contenidos de cada esfera de cultura es incesante precisamente porque esas esferas no existen como esferas megáricas. Sí, las religiones, las formas económicas, políticas, el lenguaje, el derecho, el arte cambian según ritmos característicos. Esto es revelador. Sweet calculó que en 1000 años una lengua pierde o sustituye casi el 20% de su vocabulario básico, lo que permite poner a los 5000 años, me equivoqué, disculpa, 5000 años como medida de intervalo de duración de una lengua y por tanto de la identidad cultural del pueblo que la habla. Y bueno, cabe reconocer pues la pregunta, una idea positiva de la identidad cultural. Lo que señala Gustavo Bueno es que en el caso del subjetualismo de la cultura, siendo una especie de vitalismo,
se identifica la cultura con la vida de un sujeto dotado de memoria, de capacidad de aprender en comunidad con otros sujetos. Un poco en la idea solidaria de la cultura sujeto, pero ya no involucrada o sometida a esta cuestión de la idea de cultura objetual, ¿no? Sino, aunque sin embargo se reconozca pues la necesidad que ellos tienen de instrumentos extrasomáticos. Y aquí la cultura subjetual eminentemente sufre una distorsión ideológica que es a lo que quiere apuntar Gustavo Bueno. La cultura extrasomática eh, subjetual, o sea, la relación entre lo extrasomático y lo subjetual, está intrincada causalmente con ella, como el oxígeno del aire con los pulmones respecto al dióxido de carbono, con el esqueleto de los corales o la gacela con la percepción de su depredador. Es decir, las conductas automatizadas de cada sujeto, sin duda controladas por mecanismos nerviosos subjetuales, son contenidos objetivos, no subjetivos, para los otros sujetos de su grupo y desempeñan el papel de registros de las pautas de conductas ceremoniales que forman parte de la cultura morfodinámica de ese grupo, ¿no? Por tanto, la dicotomía entre subjetual y objetual pues se desvanece, ¿no? eh, bajo la rúbrica de identidad cultural. La cultura objetiva, según esto, constituye una unidad o identidad morfodinámica y se nos muestra, por tanto, como un rótulo capaz de designar no ya una entidad global unitaria, es decir, suprasubjetiva, un pay de uma, es decir, constitutiva de una esfera, de un pueblo dado, sino más bien como un conjunto de placas, en sentido metafórico, de tamaños diversos que están implicados en la corriente subjetiva social de la que llegan a ser pautas impersonales o suprapersonales. Y pues es el cambio del peso relativo que corresponde a la cultura extrasomática o intersomática, es decir, el entorno artificial operatorio, en el proceso causal, lo que diferencia a las culturas animales de las culturas humanas. Y lo específico de la cultura humana frente a las culturas animales, que es a lo que hemos arribado actualmente, no hay que ponerlo en sus factores o capas intersomáticas o extrasomáticas, sino en las proporciones o en los ángulos entre ellos. Figúrese un sujeto operatorio que opera con tres segmentos, es decir, en la figura resultante según la operación de estos tres segmentos que formarán las relaciones características de estos, ¿no? ¿Y acaso lo más característico y nuevo de las culturas objetivas humanas son dos cosas vinculadas por lo demás entre sí, es decir, su dimensión normativa y su dimensión político y en la dimensión histórica que determina el cauce de esta estructura morfodinámica de la llamada eh, como derivación de la identidad cultural, ¿no? Eh, Eficaz y sirve para subrayar el carácter impersonal de los determinantes ideológicos históricos de la corriente de la vida. Por ejemplo, decir que la interpretación del descubrimiento de América está en función de la cultura del intérprete más que en función de los pueblos, será tanto como subrayar que las ideologías actuantes como filtros de los pensamientos de los hombres ni siquiera tienen un carácter social, sino que tienen un carácter impersonal y por tanto supuestamente objetivo, ¿no? La delimitación totalizadora no nos lleva a una idea clara y distinta de cultura objetiva, salvo en apariencia, nos dice Gustavo. Bueno, la idea de cultura objetiva como todo complejo sigue siendo oscura. En cuanto referido a la unidad de sus partes, ya lo trató, pero también confusa en cuanto a la distinción con las de su entorno, es decir, de la propia estructura morfodinámica. Y por lo demás, los términos de contraste pueden ser esos, porque los universos de discurso también pueden serlo, en el caso del mito de las categorías culturales. Ese todo complejo que llamamos cultura es delimitado unas veces en el contexto de la naturaleza, pero también en oposición a ella y otras veces en el contexto de la idea del hombre, aspecto que ya referimos en videos previos. En general, cabe decir que las concepciones subjetualistas de la cultura suelen ir asociadas a modelos pues accidentalistas de interpretación de la cultura objetiva, porque los mismos contenidos de la cultura extrasomática podrán ser reducidos a la condición de meros correlatos de un comportamiento aprendido y susceptible por otros comportamientos. El caso evidente, ¿no? de pensar, bueno, de traer a colación el término Bildung como en su sentido formativo, es decir, de formación del,
del sujeto. Ya puede ser en un orden conductual, ¿no? Eh, o en una operación skinneriana de formación, eh, de formación supuestamente cultural, o partiendo por supuesto, de este modelo accidentalista, que se agrega a la sustancia, ¿no? A la sustancia cultural del sujeto formado. Y bueno, yo hasta aquí termino esta sesión. Gracias.